las sombras no van a partir desde el piso, sino que van a tener un desplazamiento según la elevación que tengan. Y estas sombras se van a ir alejando cada vez más respecto a la elevación que tenga. Si tuviera más elevación, pues las sombras quedarían más retiradas todavía del objeto, en el sentido en el que vayan incidiendo los rayos del sol. ¿Sí? No se les olvide siempre considerar lo de la corrección de las elevaciones. Acuérdense siempre que cuando los rayos de sol, cuando observen el dato del azimut y ese dato del azimut coincida con los puntos cardinales, por ejemplo, oeste, este o sur, la corrección sería nula, no habría. Ahí se dejaría con el dato que tenemos original de la altitud o elevación del sol. ¿Sí? Pero si hay un ángulo intermedio entre ambos puntos cardinales, por ejemplo en este caso tenemos esta línea que nos está indicando el azimut del sol y nos está indicando que a partir del norte tiene un ángulo de 300 grados. Entonces, respecto a los 270 del oeste, hay 30 grados más. Entonces, cualquier ángulo del azimut que no coincida con los puntos cardinales tendría una corrección de elevación. Entonces, entre más cercanos estemos a los puntos cardinales, esa elevación va a ser menor, pero el punto más marcado de corrección en la elevación siempre va a suceder en los ángulos intermedios entre cada punto cardinal, es decir, en los 45 grados más el ángulo del punto cardinal. ¿Sí me explico? Por ejemplo, aquí el punto máximo de corrección, si quisiéramos o si nos dieran un dato con ese azimut, sería 315, ¿sí? Que son 45 grados más, ¿sí? que cualquier ángulo, ¿sí? de los puntos cardinales. Por ejemplo, acá en el lado derecho, si tuviéramos un azimut con 45 grados, ese sería un ángulo de elevación que tendría el máximo de corrección. Conforme ese ángulo sea diferente y se vaya acercando más a los puntos cardinales, por ejemplo a los 90 grados, la corrección va a ser menos perceptible, ¿sí? a la hora de estarla haciendo en la montea. Y se va a percibir más cuando esté exactamente en la mitad del ángulo de 90 grados. Cuando va iniciando también es menor, llega al punto máximo a los 45 grados y otra vez va disminuyendo a no tener corrección si coincide exactamente con uno de los puntos cardinales. Luego vuelve a aumentar, va a ir aumentando conforme se vaya alejando de los 90 grados y otra vez al llegar a los 135 tendría el punto máximo de corrección y otra vez va a ir disminuyendo a 0 hasta llegar a 180 y así sucesivamente, ¿no? Con los 4 cuadrantes. ¿Sale? ¿Me explico o no? Sí. Bueno, entonces nada más es una observación para que lo tengan presente, que probablemente si se da el caso de que les den un ángulo o que ustedes obtengan un ángulo de azimut muy cercano a los puntos cardinales. Por ejemplo, si este ángulo fuera, no sé, por ejemplo, aquí muy cercano al punto cardinal, al oeste, tendría un ángulo de 273. La corrección a la hora de hacerlo, la corrección de la elevación a la hora de hacerlo en la montea, casi va a ser mínima, ¿no? Va a ser muy, muy poca. Pero si este ángulo se aleja de uno de los puntos cardinales y queda más o menos a la mitad, que es 45 grados entre los 90, o sea, 45 más 270, son los 315, más o menos. Este azimut nos daría una corrección de elevación muy marcada, ¿sí? Eso es lo que les trato de explicar, ¿sale? Bueno, entonces vamos a hacer este. ¿Cómo estaba? Ahí estaba. Estaba en 300, ¿no? Bueno, entonces si observamos la figura, la diferencia, de hecho esta es muy parecida a la primera, ¿sí? A esta, nada más la forma en que está colocado, se podría decir que está en vertical y el otro está en horizontal. Pero la gran diferencia es que este estaba puesto sobre el plano horizontal, es decir,
el prisma estaba puesto en el piso o en la tierra, se puede decir, ¿sí? En la línea de tierra. Y el otro no, el otro está suspendido, tiene una elevación. Si se fijan, aquí en la montea, en nuestra proyección vertical y en la horizontal, en la vertical observamos que tiene una distancia del piso de 1.50 donde se ubica este prisma. ¿Sale? Entonces, esa es una de las diferencias, o la mayor diferencia que tenemos que considerar para sacar la sombra. Y empezamos igual, ¿no?, que los anteriores. Lo que tenemos que hacer es, con los datos que tenemos de altitud, en este caso 40 grados, y de azimut, en este caso 300, empezamos a trazar, y lo que primero tenemos que hacer es trasladar el ángulo inicial original de la altitud sin corrección a uno de los vértices que nosotros definamos en la figura. Por ejemplo, aquí yo copio esta línea, ustedes lo harán con su escuadra, y lo puedo colocar en cualquiera de los vértices. Puede ser en los vértices de la cara inferior, se puede decir que es la base, o en los vértices de la cara superior, que es la tapa. ¿Sí? Cualquiera puede funcionar. Voy a ponerlo en la de la superior. Al ponerlo aquí, está indicando que pudiera estar en el vértice G o en el vértice F. ¿Sí? Como por ser proyección ortogonal, este punto contiene esos dos vértices como información. Entonces, en vertical, podría ser cualquiera de esos dos. Ya en horizontal, o sea, en esta proyección, podemos definir de cuál queremos que parta. ¿Sale? Entonces, ya está colocado ahí. Lo que sigue es extender esa línea. En mi caso no choca con la línea de tierra, la voy a hacer que se extienda y que choque. Así. Y si se fijan, aquí, bueno, ya está definido que esta es la elevación sin corrección. Ahorita vamos a continuar con el proceso para ya realizar la elevación corregida. Ya está, chocó con línea de tierra. Ahora lo que sigue es copiar en qué sentido va mi azimut del sol. Y voy a hacer lo mismo, copio la línea y la voy a apoyar en el mismo vértice del cual hice la proyección en el plano vertical. Como aquí contiene dos, el F y el G, o el G y el F, acá en planta puedo definir en cuál lo quiero. Si quiero que sea el F, pues lo colocaría aquí y ya está. Ahora lo que sigue es tomar la medida en proyección vertical del punto proyectado del cual parte el ángulo de la elevación del sol perpendicular a la línea de tierra. Es decir, si yo tomé el F está aquí y su punto proyectado a línea de tierra viene siendo exactamente aquí. Entonces, a partir de aquí yo empiezo a medir hasta llegar a mi línea original de la elevación que chocó con la línea de tierra. ¿Sale? Me está indicando que es 4.17. Esta distancia de aquí la voy a trasladar a la nueva línea que ya había puesto del azimut sobre mi vértice del prisma en proyección horizontal. Yo uso el círculo como si fuera un compás. Posiciono exactamente el centro del círculo en el mismo punto proyectado a línea de tierra y lo extiendo hasta la marca dejada por la elevación sin corregir sobre línea de tierra. Y ese círculo hace las veces de trazo de compás, y a partir de ahí yo traslado mi medida. Lo que estoy haciendo es trasladar simplemente la medida tomada y colocarla exactamente también en del vértice donde parte la línea del azimut, y esa línea la voy a extender exactamente que tenga el mismo radio que el círculo que acabo de trazar. ¿Sí? Si lo quiero corroborar, pues lo mido. También en el caso de ustedes puede ser con el compás o puede ser con el escalímetro, que le tomen la medida y ahí está. ¿Ah? Simplemente lo que hice fue copiar la medida de aquí a aquí, apoyándome con un círculo, simulando las veces de un compás, y la trasladé a la proyección horizontal sobre la línea del azimut que ya tengo ahí trazada. Y este círculo ya no lo necesito, lo borro y ya queda. ¿Sí? Ahora esta línea ya tiene la longitud real que necesito para que me determine la corrección que yo le voy a hacer a mi elevación. ¿Vale? Después de haber definido la longitud ya
proyección horizontal de mi línea de azimut, lo que sigue es, a partir del extremo, voy a trazar una línea perpendicular que choque con línea de tierra. Aquí. Y a partir de esa referencia generada en línea de tierra, voy a trazar otra línea desde esa referencia hasta el vértice de donde partió el ángulo de la elevación sin corrección. ¿Sí? Los dos deben de partir del mismo vértice. Si se fijan, el que no tiene corrección es este, y el que ya tiene la corrección vendría siendo este. Parten los dos del mismo vértice, pero al chocar con línea de tierra ya tienen diferente ángulo o diferente elevación por la corrección que se está haciendo. Entonces aquí, si quieren corroborar que haya una diferencia, por ejemplo, si yo checo la medida original que tenía, o el ángulo original que tenía la elevación, son 40 grados. Y ahora, ya corregido, serían 44.10. ¿Sí? Es decir, hay 4.10 grados de diferencia. Y esos grados de diferencia, si no se los colocamos y queremos comprobar que las sombras proyectadas de forma hipotética, así se les llama a estas sombras, porque las estamos obteniendo aparentemente como si fueran sombras reales, pero no sabemos si realmente son sombras reales hasta comprobarlo. Estas sombras, si no se hace esa corrección y queremos comprobar con una sombra del sol, con la luz del sol y sombras proyectadas reales, no nos van a quedar, ¿sí? Porque esta corrección es para eso, para llegar a una precisión pues casi total y que podamos comprobarlo con luz de sol real, con una figura similar a esta hecha en maqueta a una hora determinada, un día determinado, que coincida con los ángulos de elevación y azimut que tenemos aquí, y con eso la sombra que nosotros obtengamos debe ser igual a la que proyecte los rayos del sol. ¿Vale? Por esto a estas sombras se les llama hipotéticas también. Bueno, entonces ya está la corrección aquí. Al ángulo que era el original que no tenía corrección le voy a cambiar el tipo de línea. Y el otro lo voy a dejar así. ¿Vale? Como está. Le voy a borrar los ángulos de elevación para que no nos hagan ruido. Y ya ahora lo que sigue es empezar a trazar todas las sombras. Como ya tenemos corregido la elevación, el resto es igual, ¿no? El azimut, ese no se modifica. Acuérdense siempre, no se vayan a confundir. Dependemos del azimut para modificar la altitud, pero la que modificamos siempre es la altitud. Si se requiere, si no se requiere, pues no se modifica, si cae dentro de los puntos cardinales, ¿no? Bueno, entonces ya está. Vamos a copiar la nueva elevación a todos los vértices en proyección vertical para ir determinando hasta dónde nos van a llegar nuestras sombras. Si se fijan, aquí copié a los vértices superiores, que vienen siendo H y E, y en el otro pues yo tenía, en el G y F, y también a los inferiores, que es 8.5 y 7.6. Nada más que como copié las de vértices de mayor altura, estas líneas pues quedan pasadas. Lo que hay que hacer es cortarlas a nivel de línea de tierra. En el caso de ustedes, como van a dibujar a mano, esto no les va a pasar. Bueno, ya están proyectados todos los vértices en proyección vertical hasta línea de tierra, que se supone que al estar chocando con línea de tierra estarían chocando con la tierra, con el piso, con el plano horizontal. Entonces, son las referencias que ya necesitamos para poder ahora obtener las sombras en proyección horizontal de nuestra montera. Y vamos, pues nos podemos ir en orden, ¿no? Aquí ya tenemos proyectado el vértice F' y donde converge o donde coincide en proyección horizontal con el F es exactamente en este punto. Entonces aquí podemos agregar una nomenclatura para definir que ese punto es ya un punto de sombra o un vértice de sombra proyectado, y le voy a agregar la S de sombra y la F de la letra del vértice que estamos proyectando, en este caso SF. ¿Sí? Ahora voy a hacer lo demás, los demás vértices. Por ejemplo, esta misma línea nos va a servir para dos vértices, que viene siendo el F y el G. Ya hice el F, ahora falta el G, pero necesitamos el complemento en proyección horizontal.
Ahora necesito copiar el azimut hacia el vértice G. Y como esta misma línea proyectada tiene las dos informaciones de los dos vértices, voy a extenderla hacia esa nueva línea copiada del azimut, hasta ahí. Y se fijan, nomás extenderlo y quedó exactamente igual, ¿no? Porque son las mismas medidas. Debe de pasar así. Y aquí ya sería SG. SG. ¿Sí? Ahí ya tenemos dos vértices proyectados de la parte superior, es decir, de la tapa del prisma, y esos dos vértices conforman una arista que viene siendo la arista FG. Si la quiero unir, aquí pues nomás le agrego una línea entre una y otra, y ahí ya estaría conformada la arista de la tapa superior del prisma proyectada como sombra. ¿Vale? Ahora nos vamos, si quieren, pues nos vamos con los vértices de abajo para ir cerrando lados. Ahora el 7' y el 6' ya generan su referencia en línea de tierra. A partir de esa referencia en línea de tierra la proyecto y la extiendo. Aquí la voy a extender sin una medida determinada, después la recorto para que no quede excedente de línea. Entonces ya proyectada, como estos vértices que ya tienen definida la dirección del azimut también contienen doble información que viene siendo del vértice F y del vértice C, esta misma línea me va a determinar a la hora de intersectarse con la proyectada de plano vertical que parte del 7' y 6', donde se ubicaría el punto 6, el punto S6, que es sombra de ese vértice 6. ¿Sí? Aquí sería S6. También la voy a borrar para que no se mueva. Entonces aquí ya encontré el primero de la parte inferior, que es el 6. Ahora nos vamos con el otro. Sucede lo mismo, esta misma línea contiene información de los dos vértices, del G y del 7, y como esta también contiene del 6 y del 7, ya encontré el 6, ahora me falta el 7, pues el 7 estaría por acá. Aquí le agrego la nomenclatura. Y esta línea, pues como se pasó de longitudes, no la necesito tan larga, podría llegar hasta ahí. Y como es de proyección, también la voy a poner como línea punteada o de referencia para que no nos confundamos. Sí, aquí ya tendría, si yo me quiero entender lo que estoy proyectando o lo que ya tengo trazado aquí, tendría toda la cara de mi prisma. Esta cara que no se ve, que es la que estamos viendo de aquí para acá, ¿sí? Si estuviéramos viéndola de lado, es la que estamos viendo esta hacia acá, que viene siendo esta cara proyectada ya como sombra. Si vemos en el isométrico, sería la cara contraria a esta cara, que viene siendo la que está por acá, ¿sí? La que estamos proyectando. Si se fijan, aquí están todos los vértices, FG 7 y 6 estaría por acá oculto, porque es parte de un vértice no visible, y sería esa cara la que ya tenemos proyectada como sombra. Entonces todo que parece como un rombo sería la cara, pero ya en sombra del prisma. Es solamente una cara, ¿verdad? Algo así. Así, y le voy a cambiar a líneas de referencia para que se entienda. Y esta es la sombra, de una parte. ¿Sale? Entonces, ahora vamos a continuar con el resto de los vértices. Podemos hacerlo otra vez, iniciando con los de arriba. H', E', aquí está mi línea de elevación ya corregida, choca con la línea de tierra y sobre la línea de tierra genera una referencia. Esa referencia la proyecto perpendicular a la línea de tierra con una medida cualquiera,
Y ahora tengo que copiar mi vértice, azimut sobre esos vértices que estoy generando ahorita, que en este caso sería el H y el E. Viene siendo el E y el H. ¿Vale? Como ya tengo aquí líneas con la dirección correcta del azimut, pues pongo una aquí y otra acá. ¿Hasta dónde las voy a extender? Pues hasta esta referencia que ya me marcó en proyección vertical, que hasta ahí sería. Entonces extiendo. Y ahí. Ese sería exactamente donde choca con la proyección del plano vertical. Sería el vértice E proyectado. Como estamos proyectando la parte superior, entonces aquí sería SE. ¿Vale? SE. Y ahora continuamos con el otro, que viene siendo el H. El H está aquí también, ya con la dirección del azimut correcta. La voy a extender hasta esta línea que me traje de proyección vertical y que contiene la referencia de ambos vértices, del H y del E. Entonces extiendo hasta aquí y ahí estaría. Aquí ya nada más agrego nomenclatura. SH. Y ahora ya tengo todos los vértices de la parte superior, es decir, de la tapa. Si yo quisiera ya conformar bien la sombra de la tapa ya proyectada en mi plano horizontal, pues nada más uno los vértices con vértices que determinan una arista, ¿verdad? Por ejemplo, H con G determinan una arista, G con F determina una arista que ya está trazada, ahora F con E determinan otra arista. Ahí está. Y ya tendríamos ahí la tapa de nuestro prisma proyectada como sombra. ¿Sí? Ya tenemos las cuatro aristas proyectadas como sombra. ¿Vale? Ahora nos vamos con la base, los vértices faltantes, que viene siendo el 8' y el 5'. Otra vez partiendo de los vértices, con la elevación corregida, choca con la línea de tierra. La referencia obtenida en línea de tierra es un punto que tenemos que proyectar a proyección horizontal y lo extendemos. Y otra vez lo vamos a ver sobrado. Y como esta línea que ya teníamos del azimut contiene también la información del vértice 5 y del vértice 8, entonces donde se intersecte con la proyección de vertical con esas líneas, ahí encontraríamos cada uno de los vértices. En este caso sería el S5 y acá el S8. Aquí S5 y acá S8. ¿Vale? Aquí ya prácticamente está resuelta la sombra. Como es una figura que no es complicada, los vértices van rectos, se unen de punto a punto y no hay tanta bronca. Aquí yo uní ambos vértices, el 5 y el 8, y ya generaron su arista correspondiente. Esta la voy a poner así. Y esta. Ahí nomás estoy cambiando los estilos de línea para que se diferencie. Entonces ya está también ambos vértices unidos, ya generaron su arista. Ahora hay que unirlos con el resto. Por ejemplo, el 5 se une con el 6, pues aquí partiría una línea desde la proyección del vértice S5 con el S6 y ya estaría generada su arista. Y otra arista que se genera es la que une los vértices 8 y 7, parte de 8 y se une con 7 y ya genera su otra arista. Ahí ya tenemos las dos partes, tapa y base del prisma, y una cara lateral que viene siendo este de acá. Nos falta el resto. Aquí con que agreguemos dos líneas vamos a hacer las tres caras faltantes. Vamos a definir esta que está aquí, esta de este lado y la de abajo, ¿sí? Que al final de cuentas son todas sombras. Entonces aquí para definir la arista generada entre el vértice 5 y E, pues nomás uno, línea con línea,
para generar el vértice 8H, 1, y ahí ya estaría toda mi sombra, todas mis aristas, todos mis vértices proyectados. Ya nada más habría que achurar y tener cuidado de que cómo estamos haciendo la observación de esa sombra. Si se fijan aquí, estas líneas, estas 4 líneas que son las aristas de la base, están, una parte de ellas queda abajo de el rectángulo de la vista horizontal de nuestro prisma. Por lo tanto, aquí esta zona que queda abajo, como el prisma es un elemento sólido, toda esta zona no se achuraría, porque esa parte de la sombra no la estamos viendo. ¿Sí? ¿Me explico o no? Sí. Bueno, entonces aquí la voy a marcar, la sombra. Todo el contorno. Ahí está. Ahí está. Si lo quisiéramos ver sin tanta línea, aquí lo saco. Y así sería. ¿Sí? Por eso que les comento, porque parte de nuestro prisma, como está suspendido, y aunque no lo estuviera, pues, si no lo estuviera, pues las sombras parten exactamente de los vértices de la base. Pero en este caso, como tiene una elevación, si se fijan, este vértice que viene siendo el S8, que corresponde a esta zona, está desplazado, a diferencia de los otros, por ejemplo este, o acá en la montea. Todos los vértices que están en el piso, a partir de ahí se empieza o inicia la sombra. En el otro también. Todos los vértices que están en el piso, a partir de ahí inicia la sombra. ¿Sale? Entonces, esa es la forma de obtener las sombras de un objeto que está suspendido, ¿sí? Porque está, se puede decir que con una elevación no a nivel de línea de tierra o de plano horizontal. ¿Alguna duda o pregunta? Profe, ¿eso lo va a subir a Classroom? Sí. Eso nada más sería la proyección horizontal, ¿no? Ajá, es la horizontal. Ahorita vamos a definir si nuestro prisma, todavía falta terminar las sombras de la montea, si nuestro prisma tiene sombras también en proyección vertical. ¿Sí? ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que tengan? Acuérdense que hay 2 tipos de sombras, la propia y la arrojada. Entonces, si tiene sombras, como las sombras no las podemos ver en el aire, solamente las vemos cuando se chocan con alguna superficie o con algún elemento, ya sea horizontal o vertical, las podríamos ver, pero en el aire la sombra no la vemos. ¿Sí? Por eso aquí no cometan el error de querer achurar sombras en vertical, si no hay un objeto o una superficie en la cual esté chocando esa sombra. Si la hay, pues sí se va a ver esa sombra en vertical, pero si no hay objeto, no. ¿Sí? Estas líneas, aunque estén determinando la elevación de nuestro Sol, no son sombras. ¿Sí? Son simplemente líneas que nos están indicando qué elevación tiene el Sol, pero no es la sombra. ¿Vale? Bueno, entonces, observando cómo vienen los rayos de Sol en elevación, que se supone que vienen más o menos así, y en horizontal, pues más o menos también así. ¿Qué caras creen que se van a iluminar o van a tener luz? ¿Qué caras creen que no y tendrían que tener sombra propia? ¿Cuáles creen? Esa que se ve en vertical, Ajá. debe ir sombreada. ¿Sí se ve en vertical? ¿Cómo? Esa Ajá, que la de proyección vertical que debe tiene. debe ir sombreada. ¿Debe ir sombreada? Es una de las caras que está que Que está al contrario o en el está al contrario de la luz del sol. Ok. ¿Es correcto, compañeros? El horizontal le pega al sol.
a la horizontal, a la de arriba, a la de la tapa. Se ve desde arriba. Ajá, sí, le pega el sol porque está tantito elevado. Sí, es como si fuera una cajita, ¿no? Imaginen que este es el control de la cajita. Si el sol está alto por acá, le pega a la parte superior. Bueno, imagínense que este es nuestro prisma. Está acá el sol, llega, pega por acá, algo así. Pega por acá y las caras que también iluminan sería la que no vemos, que es la que está en el lado norte, y la del lado oeste, por tener esta dirección, ¿sí? Todos los rayos del sol vienen así. ¿Y cuáles tendrían su sombra propia? Una de estas sería esta, que es la que estamos viendo de frente, porque es la que da hacia el sur, y la otra del este. ¿Sí? Que esa no la veríamos tampoco, porque está en el otro sentido. Lo mismo pasa aquí con este prisma. Entonces, en la montea, la única que nos hace falta sombrear sería esta cara, porque esa cara sí tiene sombra propia. Así. Y la tiene completa porque no tiene ninguna obstrucción, no hay nada, ningún elemento que modifique la sombra o que la haga verse diferente. ¿Sale? Porque es un solo elemento. Si hubiera algún elemento intermedio entre el prisma y la luz del sol, probablemente la sombra ahí se vería de forma diferente. ¿Vale? Ahora lo que sigue es trasladar estas sombras a isométrico. ¿Sí? ¿Tienen idea de cómo? Ya saben, ¿no? Es lo mismo como se traslada cualquier dato que tengamos en Montea a isométrico. Hay que buscar referencias y esas referencias las obtenemos haciendo como un sistema de coordenadas, ¿no? Una referencia del mismo objeto y tomamos medidas. Por ejemplo, para trasladar la elevación, lo que yo puedo hacer es, tomando en cuenta las medidas, voy a medirle de la proyección de este mismo punto, que viene siendo ya sea G' o F', tomo la medida de aquí a aquí, que ya sabemos, que ya la tenemos aquí, pues, es esta, no, pero no sería esa, teníamos que ponerla corregida, sería 361, esta, y esa misma medida la voy a trasladar al eje que corresponde en el isométrico, que viene siendo este de aquí. Aquí nomás no tengo la línea, se la voy a agregar para poder que me sirva de referencia. ¿Sale? La del isométrico. Ahora voy a cambiar tipo de línea porque se vea que es se supone que estoy haciendo las partes no visibles del prisma, ocultas, así, y también tendría que ser aquí nada más unimos este con este, son líneas de referencia, y algo así. Ahora le cambio el estilo de línea, así, ¿entienden un poco más? Y este de acá sería el vértice 6. Algo así. Entonces, la medida esta que acabo de sacar partió de esta cara o de estas o de todos estos vértices, cualquiera de ellos. Entonces, lo que tengo que hacer es proyectar. Aquí faltó este de aquí.
medida que tomé era 361, entonces a partir de esa misma referencia, que viene siendo esta misma línea sobre la línea de tierra, que es sobre el eje de las X, voy a darle 361 en el otro sentido, hacia acá, sí, 361, 3.61, ahí está, y a partir de ahí, de esa referencia, yo voy a trazar una línea de ese punto a cualquiera de los vértices que yo haya proyectado. En este caso sería, ya podría ser el vértice G o F, ¿sí? Entonces a partir de esa referencia trazo hasta G o F' y ahí está. Esta línea ya tiene la elevación que yo, con la cual trabajé en la montea, la elevación ya corregida, y esa línea pues me puede servir para determinar el resto de las proyecciones en parte, ¿va? Nos hace falta la que tenemos en proyección horizontal. Aquí lo que voy a hacer es copiarlo igual que como hice en la montea a todos los vértices, y la voy a recortar si se requiere recortar. Entonces estas están completas, esta también está bien. Las que tendría que recortar son los vértices de abajo, que vienen siendo hasta aquí, esta línea de tierra, o a límite de eje o de plano. Ahí está. Ahora la que sigue es definir la de la proyección horizontal. Es lo mismo, el mismo criterio. A partir de una referencia tomada, en este caso voy a tomar la de aquí de F,6. A partir de su proyección hacia la línea de tierra, voy a tomar la medida que viene siendo este de aquí. Me está indicando que tiene 1,55. Y la otra, el otro dato que me hace falta es desde ese mismo punto de línea de tierra, la distancia que hay hasta ese punto, siendo 1,89. ¿Está bien? Entonces, poner la de 7, realmente ya está aquí, perdón, acá. Si le mido, bueno, la baja así. A ver si me da el dato. Ahí está, 1,55. No sé si lo alcancen a ver. ¿Sí alcanzan a ver qué dice 1,55? Bueno, entonces, nada más quería corroborar que estuviera correcto, pero sí está. Entonces ya está, esta misma línea es la misma que esta de aquí, y la que tiene la distancia de 1,55, luego vamos a agregar la de 1,89 para encontrar exactamente este punto que viene siendo el S6. De esta misma referencia, me alejo con 1,89. Ahí. Y como ese punto que yo tracé aquí parte de cualquiera de los dos vértices, ya sea F o 6, en este caso yo lo tomé de los inferiores, que viene siendo el 6, entonces este punto de aquí lo voy a unir con el vértice 6, que se supone que viene siendo el que está aquí. Aquí no me le falta la nomenclatura, se lo voy a agregar. Ahí sería F6. ¿Sí? Y acá sería, ¿qué nombre sería este punto? Ese de aquí. ¿En la montaña? ¿El E? No. S6. S6. Es el S6. S6. Ahí está. ¿Verdad? Entonces, estas son líneas de referencia. Se quedan. Y ya tengo entonces la dirección de mi azimut en el isométrico. Ahora tengo que hacer lo mismo, que converjan ambas proyecciones de vertical y de horizontal, y donde queden esa convergencia, ahí tendría cada uno de los vértices que estoy buscando. Aquí tengo el 6 ya. Si quiero ahora sacar cualquiera de estos, el G o el F, lo que tengo que hacer es trazar de aquí una línea sin alguna medida definida y extiendo esta. Es la primera, ¿no?
tengo. Y como estoy proyectando ya sea el vértice F o el vértice 6 y ya encontré el 6 en proyección horizontal, ahora el que me hace falta vendría siendo el F. Y como esta línea parte de G y F, entonces estamos correctos. Aquí sería, ¿cuál sería? SF. SF. Sí. Esta la voy a cambiar de tipo línea para diferenciar. Y esta también. Esta sería línea de referencia. Línea de referencia. Y esta ya es línea de la sombra. Bueno, entonces ahí ya tengo dos puntos proyectados que vienen siendo estos mismos que tengo por acá, 6 y F. Podemos seguir con el resto. Igual aquí voy a copiar estas dos líneas y ahora lo voy a poner en los vértices G, 7. Y ahora la que utilicé, las que ya tengo por ejemplo acá marcadas, por ejemplo en este caso es esta que proyectaba a los vértices 6 y 7, y como esta parte también de G, 7, esta sí la extiendo. Bueno, aquí la voy a extender. Aquí ya tendría otro vértice encontrado porque converge con la proyección de estos dos vértices. ¿Cuál sería? Este de aquí. S7. Así es. S7. Aquí por lógica lo pueden deducir, ¿no? Pues si acá tenemos unidos 6 con 7, pues acá en su sombra igual. Es como lo tenemos en la montea, 6 con 7. Estas aristas están contenidas en la misma sombra, realmente en una sombra no se verían, pero por cuestiones técnicas que, como les he comentado, pues las hacemos para tener toda la información de la geometría del objeto, ¿verdad? Pero realmente en una sombra real no se van a ver, porque son aristas contenidas, ¿sí? Es decir, que están dentro de su misma sombra. Aquí esta línea, como línea de sombra, la voy a cambiar a que no sea de referencia. Y ya está. Otra vez ya tengo toda una de las caras. Acá, pues por lógica, podemos deducir que este vértice que está acá, o este punto, ¿sería cuál? SG. El G. Así es. SG. Y ya tenemos otra vez la misma cara que sacamos acá, nada más que ahora proyectada acá en nuestro isométrico. ¿Cómo lo hacemos? Con el resto, pues igual, ¿no? Vamos proyectando, ya aquí proyectamos todos estos cuatro vértices que vienen siendo el F, G, 6 y 7. Podemos proyectar ahora los otros cuatro, E, H, 5 y 8. Y ya después nada más unimos puntos con puntos para que nos generen las aristas correspondientes de la sombra. Podemos hacer copiar. En este caso, como la figura es muy regular, podríamos hacerlo muy rápido. Miren. Copiamos todos estos, inclusive las líneas de referencia, y me los llevo. En su caso, pues con escuadras a lo mejor no es tan rápido como esto, pero también se puede, o sea, van a trasladarlo nomás desplazando escuadras, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí sería el S que, ¿de dónde parte? ¿Cuál sería? 8. S8. S8. Y este de acá, que tiene parte de la misma, 8, pero acá sería letra, porque es un vértice superior, es el vértice de la tapa. El H. SH. Así es. El otro, pues ya por lógica, si este es H, el de acá tendría que ser E. Si todo está bien hecho, ¿ah? Claro, también. Luego, este también, por lógica, el que está unido con 8 sería el 5, pues entonces este sería el 5. Y ya tenemos todos otra vez. Ahora ya nomás unimos vértice con vértice y generamos las aristas correspondientes de la sombra.
H va unido con G, ahí está ya la arista y por la unión de vértices. E está unido en el prisma con F, lo unimos aquí, ahí está. Ya tenemos la tapa del prisma proyectado en sombra. Y por último, bueno, nos faltan dos, unimos 5 con 6, ya tenemos esa arista ahora, y ahora sí la última, 8 con 7. Y ahí ya tendríamos toda nuestra sombra proyectada en isométrico. Ahora falta nada más achurar o representar la sombra. ¿Sí? ¿Va? Ya toda la sombra está proyectada. Aquí sí la vemos completa. ¿Por qué creen que sí la vemos completa y no la vemos con este resaque que le hice aquí? Porque acá sí la vemos, miren, de hecho la voy a copiar acá afuera para que vean la figura y la sombra nada más. Lo voy a poner aquí. Ahí está. ¿Por qué creen que ahí sí sale completa? Si se fijan, aquí salen ambas caras o todas las caras simétricas, ¿no? Si le pusiéramos un eje de simetría para un lado y para el otro serían simétricos, nada más que están invertidos, ¿no? Por ejemplo, esta parte recta está igual acá, esta parte también recta está igual acá y esta parte en diagonal está igual acá. O sea, toda la sombra es simétrica. Pero ¿por qué acá en la montea hay un resaque y por qué acá no? Porque son diferentes vistas. ¿Por qué qué? Son diferentes vistas. Sí, esa es una. ¿Y la otra? Una parte de la sombra pues está abajo. Y Exactamente. la horizontal, pues, está bien. Porque en el otra, en la proyección horizontal, acá de la montea, este resaque se hace porque nuestro prisma en sí está tapando su misma sombra. Y acá, como el prisma tiene elevación, la sombra se proyecta sobre el piso y el prisma no cubre nada de la sombra, por eso la vemos completa. ¿Va? Es por eso. Por las dos cosas que dijeron. La vista y la elevación que tiene el prisma. Ahora, igual nos hace falta agregarle la sombra a esta cara, que es, como la pusimos acá en la montea, sombra propia. Entonces aquí nada más agregamos y ya está. ¿Ah? Esta cara tendría iluminación o luz, por eso no tiene sombra. Esta también, la de arriba, también tiene luz, no tiene sombra, y la que está totalmente hacia el norte, pues también tiene luz, pero no la vemos. La otra que sí tendría sombra sería la cara que da al este. ¿Y cuál otra tendría sombra que no vemos? La de abajo. La base. La base sería otra cara que no vemos, pero que también tendría sombra propia. ¿Sí? Entonces son 3 y 3. 3 caras no tienen sombra propia y 3 caras sí la tienen. Nada más que solamente vemos una. ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿Cómo va con el sueño? ¿Todo bien? Porque yo también estoy durmiendo. Pues para andar iguales. Pues. Una vez. Es que ¿cómo se llama? El mundo cuántico está noche. La película. Entonces, ¿no hay dudas? ¿Preguntas? No, ya entendí. Pues dijo que iba a mandar material de apoyo y no ha mandado No he mandado nada. precisamente. Pues ya. El material de apoyo sí lo voy a mandar, nada más no es exactamente igual, sí se explican los procedimientos,
pero las figuras no son totalmente igual, para que no se vayan a confundir, ¿sale? Lo que pasa es que ese material de apoyo se grabó en clases anteriores, cuando estábamos en la pandemia totalmente. Que no Deberíamos veníamos. haber grabado, Pablo. Aquí algunos compañeros lo grabaron, pero pues no se ven bien. no sé, bueno, lo que yo creo es sí, pues se ve un poco mejor, tampoco no se ve así tan perfecto porque ahí los contrastes de las pantallas y los colores elegidos no fueron los mejores, pero bueno. Hubiera grabado pantalla, profe. Oye, Como en videollamada que graba su... sí, de hecho las otras así las hice, no está, o sea, tienen mejor forma de grabación, pero bueno, ahí se las mando, ya las revisan. Gracias.